Yo me llamo Mariluz y soy una española que está viviendo aquí, en San Diego. Vente conmigo que hoy vamos a hablar con muchos españoles para conocer sus historias, saber qué les ha traído a Estados Unidos y escuchar un poco qué piensan de España versus Estados Unidos. Vente, que esto acaba de empezar. Estamos aquí con Fernando de ECUSA. Fernando es el que ha juntado a todos los españoles que están llegando aquí esta tarde, así que muchas gracias por juntarnos. ¿Cómo has acabado aquí en San Diego? Yo soy de Pamplona, pero soy nacido en Estados Unidos, porque mis padres se vinieron aquí cuando yo nací. Mi padre era postdoc en el NIH aquí en Estados Unidos, entonces yo nací aquí y siempre he tenido la ciudadanía americana. Pero como me he dedicado a la ciencia, pues cuando acabé la tesis en Pamplona, fui a la Universidad de Yale, estuve 6 años de postdoc allí y hace 3 años mi mujer, que también está por aquí, también es científica, y yo nos vinimos a San Diego porque me salió una oportunidad laboral en una empresa biotecnológica y desde entonces pues llevo 3 años aquí en San Diego trabajando en esa empresa y la verdad que de aquí no me mueven porque como en San Diego no se vive en ningún sitio. Yo soy de Arrasate, de Guipúzcoa, y nada, vine aquí después del doctorado que lo hice en Barcelona. Y nada, llevo aquí 11 años. Se ha pasado el tiempo muy rápido. ¿Los 11 en San Diego o 11 en Estados Unidos? No, 11 en San Diego, en el mismo laboratorio. Yo soy Isabel, soy de Madrid y llevo ya 7 años en San Diego. Estoy haciendo un postdoc, trabajo con astrocitos y Alzheimer. Bueno, pues yo soy de Sevilla, estudié ahí en Sevilla la carrera de biotecnología, hice el doctorado en biomedicina y bueno, pues he acabado aquí básicamente porque me atrajo mucho la idea, el proyecto que me ofrecieron para hacer un postdoc en la Universidad de California en San Diego, investigando enfermedad de Parkinson. Bueno, pues estamos aquí con mi amiga Clara, que nos conocemos ya desde hace tiempo. ¿Qué tal estás, Clara? Muy bien, muchas gracias. Qué ilusión verte. Que al final nos vemos en los eventos más random. Clara, cuéntanos de dónde eres y cómo has terminado en San Diego. Pues mira, yo soy de Madrid, vine aquí, llevo ya 6 años en San Diego, vine de entrada para hacer el máster y dije un par de añitas más en el trabajo tal, pero luego la verdad que la ciudad, me he enamorado de la ciudad, es una maravilla y llevo ya 5 años más desde que me gradué del máster trabajando en una empresa de biotech. Sergio, nos estabas contando que eras de Aranda de Duero, ¿cómo termina uno de Aranda y en San Diego? Empecé mi carrera profesional en España, mi pasión es la investigación en células madre, vine a hacer un postdoc, luego pasé a la industria, tengo aquí mi familia y me encanta. Pues yo vengo de Reus, una ciudad muy pequeñita cerca de Tarragona. Terminé aquí por casualidad. Yo me hice mi internship en UCLA y me gustó mucho la vida en Los Ángeles y dije, yo me quiero venir a California, no sé cómo. Preguntando, curiosamente, una colaboradora de cuando estaba haciendo mi doctorado tenía un PI que había hecho ella aquí también a estancia y me dijo, creo que te tienes que ir a San Diego y terminé en San Diego. No había llegado nunca a San Diego, fue la primera vez que llegué aquí, no conocía. ¿Te comprometiste a San Diego antes de conocer San Diego? Sí, literal. No solo con lo que había conocido de Los Ángeles, me dijeron, es lo más o menos lo mismo, pero más relajado. Dije, vale, pues allí voy. Vine por un año, llevo 6. Creo que todo el mundo que vive en San Diego le gusta más San Diego que Los Ángeles, es algo que hay que aclarar. Totalmente. Ahora mismo nunca me mudaría más a Los Ángeles, me quedo en San Diego principalmente porque me gusta mucho la naturaleza. Yo soy de Sevilla y nada, llevo aquí unos añitos ya en San Diego, llevo casi 10 años ya con familia formada aquí y pues nada, aportando mi granito de arena a la ciencia y ahora intentando aportarlo también al grupo de ECUSA. Pues mira, ECUSA es la Asociación de Españoles Científicos en Estados Unidos. Es una asociación que lleva ya más de 10 años, empezó en 2014 en Washington, D.C., un grupo de españoles científicos que se juntaron y es una organización sin ánimo de lucro que lo que busca es dar soporte, apoyo y también servir como de punto de unión para todas las comunidades de científicos que están distribuidas por todo el país. Entonces tienen distintos capítulos geográficamente que están en D.C., en Boston, en Nueva York, acaban de empezar en Miami y hay uno en California, ¿no?, que estaba muchos años activo y ahora mismo está un poquito más parado. Entonces lo que queremos hacer también es, como hay mucha comunidad en San Diego, intentar revivir un poco la comunidad, ¿no? Y hacen un montón de cosas, de eventos de ciencia, de networking, soporte, de apoyo a investigadores y a cualquier persona que esté relacionada con la ciencia. ¿Tú cómo conociste a ECUSA? ¿Cuál fue tu primer punto de contacto? Yo cuando estaba de postdoc en Yale tenía una amiga que se metió y que hacía cosas de comunicación y divulgación científica y hacía vídeos y podcasts y tal, cosas que a mí me encantan también y que yo también hago y hago a día de hoy con ECUSA. Entonces ella fue la que estaba en aquel momento haciendo, era prepandemia o pandemia ya, y estaba haciendo una cosa que se llamaba Zoom a Scientist,
que era entrevistar a científicos de CUSA o españoles por Zoom para hacerles un pequeño vídeo para que contaran su investigación. Entonces con eso yo me enganché, luego mi amiga resultó ser la presidenta de CUSA con los años, yo me metí en comunicación, a llevar redes sociales y temas de divulgación, y desde entonces es que CUSA engancha bastante, la verdad, porque se conoce un montón de gente y se hacen un montón de cosas muy, muy buenas, ¿no?, para dar visibilidad a la ciencia española, y desde entonces ahí estoy y no he salido. ¿Qué es lo que más echas de menos de Sevilla y qué es lo que más te gusta de San Diego? Bueno, lo que más echo de menos quizás es la comida. La comida sí se nota. La comida, pues yo creo que aquí hay comida rápida, hay mucha hamburguesa, muchas alitas de pollo, que sí, patatas fritas, todo ese tipo de frituras que en Sevilla pues están un poquito más trabajado, ¿no? La cocina y algo más saludable, la dieta mediterránea, ¿no?, como se dice. Pues eso echo de menos, se echa de menos la familia también, por supuesto, pues tener los amigos cerca, amigos de toda la vida, ¿no? La feria de Sevilla también, claro, una vez al año, divertirse un poco. Y es un poquito doloroso solo poder ir una vez al año, que es lo que hacemos nosotros, viajar solo una vez al año, normalmente o en verano o en Navidad. Intentamos ir 3 semanas, 4 semanas a España y aprovechamos para ver a los seres queridos, ¿no? ¿Cómo ha cambiado para ti San Diego en 11 años desde que llegaste hasta ahora, o no ha cambiado nada? Sí, ha cambiado bastante, pues ahora tenemos tranvía, antes no había transporte público en ese sentido, y luego el campus también ha cambiado bastante, pero bueno, sí, el mismo espíritu de investigación, de mar, de surf. ¿Qué es lo que más echas de menos de tu tierra, del País Vasco? Porque 11 años, bueno, no sé con qué frecuencia vas a España, pero ¿qué es lo que echas de menos y con cuánta frecuencia puedes ir? Pues voy bastante, pero sí echo de menos mucho, bueno, primero la familia, los amigos, pero las interacciones sociales son muy diferentes aquí y sí las echo de menos. Pero bueno, una cosa por las otras, ¿no? Pero sí, se echa de menos muchas cosas allí. Bueno, y con tantos años en San Diego, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Algo te gustará de aquí? Si te ha atrapado San Diego, como a muchos nos atrapa, ¿qué es lo que más te mola de aquí comparado con España? ¿Qué es lo que te ha hecho quedarte? A mí me gusta mucho el tiempo, como yo soy del País Vasco y llueve tanto, pues aquí como no llueve nada, pues me encanta aquí el tiempo, no sé, es bastante fácil la ciudad y que tenemos acceso a investigación puntera aquí al lado y con gente que colabora muchísimo, y eso a mí me encanta. Entonces, bueno, me gusta, como me gusta la ciencia, pues me gusta estar aquí. ¿Qué es lo que más te gusta de San Diego y cómo ha cambiado San Diego para ti en 7 años, que es tiempo? Ya, yo sí que noto un antes y después de la pandemia. O sea que sí que cambió mucho. Llegué, estuve 2 años antes de pandemia y ahí sí que, yo también tenía más fuerza, más actividades sociales, así que sí que hacía mucho énfasis en tener planes sociales. Y luego después de pandemia sí que, no sé, al menos en mi instituto se ha notado un poco de bajón, muchas de las actividades que se ocurrían antes de pandemia se han muerto, las han dejado llevar. Nada, ahora ya después sí que se está viendo un poco más de que está resurgiendo. ECUSA, por ejemplo, sí que fue a un par de meetings antes y sí que decían que se movían bastante, tenían varias actividades y ya luego no he vuelto. Yo también igual está un poco desconectada y no lo he visto. ¿Qué es lo que más echas de menos en Madrid? Pues voy a casa bastante, la verdad. Voy como 2 veces al año, este año he ido 3, también por Semana Santa, en Navidad y en verano suelo ir casi todos los años. Lo que más echo de menos es la familia, ¿no? Como siempre, la familia, los amigos, el tener ahí un soporte fuerte, de tener a todo el mundo que te quiere y te conoce bien alrededor. Pero bueno, las posibilidades laborales que hay aquí también pues no están en Madrid. Soy ingeniero biomédico, biomédica de formación, la hice en la Carlos III y luego vine a UCSD a hacer el máster y ahora estoy trabajando en una empresa. Me acabo de dar cuenta que llevas el doble en San Diego que yo. Yo llevo 3 y ahora tú 6, pero Vas sí. volando, ¿eh? No te enteras. Sí, no, ya hemos entrevistado a unos cuantos que dicen, no, vine para 2 años, llevo 11, así. O sea que... Pestañeas y te lo pierdes. ¿Qué es lo que más echas de menos de Madrid? A ver, así te diría, como de cosas obvias, pues obviamente mi gente, familia, amigos, que cada año que pasa pues más cuesta. Sí. Cosas también más obvias, la comida, y quizá cosas que yo creo que más que nada la vitalidad que tenemos los españoles a la hora de pues, hacer cosas, y sí que te digo que San Diego lo tiene mucho, porque bueno, puedes pasear por la playa y ves, ya te digo, ves a gente en las terrazas, ves a gente tomando una cerveza. La diferencia es que esa cerveza en España son 3 euros y aquí son 9. Pero bueno, más que nada, pues eso, esa vitalidad que traemos siempre, que ya te digo, San Diego también la tiene un poco, pero nosotros la llevamos como a otras esferas. Sí, como la vida en la calle, ¿no? Así las terracitas y todo eso.
¿Y qué es lo que más te gusta de vivir en San Diego? Porque ya que llevas tantos años, algo te habrá enganchado. Hombre, sí, la verdad creo que hay una conexión con la naturaleza muy aparente aquí, o sea, el Pacífico, la cantidad de vida marina, o sea, a mí, por ejemplo, empecé a hacer surf cuando me mudé y la verdad que me encantó. Entonces yo te diría, pues eso, la capacidad de hacer surf, la capacidad de estar en el mar. El mar aquí además es muy bravo, tiene un montón de, pues eso, todo lo que puedes hacer en el mar, desde paddleboard hasta surf, hasta salir a pescar, hasta hacer mil cosas. Menos bañarse casi. Menos bañarse casi. Todo lo que se puede hacer, menos bañarse. Sí. No, bañarse ya es, gente que nada en el mar ya es otro nivel, pero bueno, sí. Todo lo que sea del mar. ¿Cuántos años llevas ya aquí 12 en 12 San Diego? años viviendo 12. aquí. Madre mía, ¿cómo ha cambiado San Diego para ti en esos 12 años? Se ha vuelto muchísimo más caro, se ha sobrepoblado y bueno, es una ciudad bastante grande ahora. Claro. ¿Y qué es lo que más echas de menos de Burgos, de nuestra tierra? Ay, ¿qué te voy a decir? Pues la comida, la gente, el vino, el vino de la Ribera y no sé, en general eso, la comida, el vino y la calidad de la gente. Dicen mucho de Burgos, pero en Burgos se come estupendamente. Se come de lujo, muy bien. ¿Qué opina tu familia burgalesa de que andes por aquí? Bueno, pues yo en realidad en Burgos no tengo familia en sí, la tengo en el sur, en Sevilla y en Córdoba, pero todos están muy emocionados de que viva aquí, de que continúe mi carrera aquí, pero yo echo muchísimo de menos España. Claro, creo que todos estamos igual, ¿eh? ¿Quién no? Y entonces, ¿cuántos años llevas aquí en San Diego? ¿Te ves quedándote en San Diego a vivir? ¿Hay otra ciudad de Estados Unidos? ¿Qué te planteas? Me gusta mucho San Diego y no me planteo irme de San Diego. Estoy intentando crecer toda mi carrera, si puede ser. San Diego, California, va a ser bastante difícil que si me tengo que ir, me iría antes a España que irme a la costa oeste o al otro lado del país. Creo que no. Y cuéntanos, ¿con qué frecuencia puedes ir a Reus y qué es lo que más echas de menos de la tierra? Pues es una pregunta difícil porque yo soy niña COVID, o sea, yo llegué a San Diego cuando empezó el COVID, entonces en el porcentaje he ido muy pocas veces, ahora voy a empezar a ir si puedo una vez al año, entonces fui en septiembre, voy a ir por Navidad para intentar, porque la familia es lo que más se echa de menos y estamos muy lejos. Sí. En eso estamos de acuerdo, creo que te puedes hacer aquí unas croquetas, una tortilla o te juntas los españoles, que es una cosa, una locura, como cuando estamos fuera todos los españoles como un imán nos juntamos, pero es verdad que la familia es la familia. Es la familia. Y aunque somos muchísimos y cada día dices, ay, trabajo aquí, ay, yo conozco unos españoles, como que salimos por todos lados. Sí, la verdad, llega un momento, hay ciertos días, ¿no?, que todo el mundo se para y dice, wow, hoy lo siento que estoy muy lejos. Sí, yo llevo 3 años en San Diego y sigo conociendo españoles nuevos, o sea, es como que nunca acaba, y dices tú, vale, conozco, ponle 50 españoles, bien, pero siempre hay uno más y por ejemplo vienes a un evento como este y dices tú, madre mía, no conozco ni a la mitad. Total, yo llegué y a la semana me plantaron una barbacoa que había como 50 españoles y dije, madre mía, pero aquí hay muchísimos, pero qué relajo que puedo hablar en español, eso también. ¿Qué es lo que más te gusta hacer aquí en San Diego, tus hobbies, lo que más te gusta de la ciudad? Pues bueno, a mí me gusta muchísimo la ciudad porque somos muy privilegiados porque tenemos el mar muy cerca y aquí en San Diego tenemos muchas ballenas. Entonces hay ballenas todos los años y entonces a mí me gusta en mi tiempo personal ir a ver las ballenas, a snorkelear en el agua, tenemos tortugas que puedes ver siempre que quieras, entonces mi grupo de amigos y yo intentamos estar, si no estoy trabajando, tengo la cabeza bajo el agua. A mí me ha pasado que ahora entiendes mejor cuando ves barrios en los que hay una población alta de cualquier origen, que es normal que se agreguen o que se junten entre ellos, porque al final comparte experiencia, comparte cultura y comparte formas de ver la vida. Porque eso sí que es verdad. En este tiempo me he dado cuenta que es difícil conectar con los estadounidenses. En eventos como el que tenemos hoy, por ejemplo, hubiese sido una cerveza y adiós. Y no, aquí al menos 2 nos tomamos. Sí, no se conecta igual. ¿Y qué es lo que más echas de menos de Andalucía, de Sevilla, de tu tierra? Supongo que muchas cosas, pero ¿qué es lo primero que te viene a la cabeza? Yo lo que echo más de menos es la familia y los amigos íntimos que tengo allí, que aquí también los tengo, que al final aquí, al llevar tanto tiempo, tenemos una familia
pero es verdad que la familia esa si no, es casi 90% son españoles con los que celebramos cada evento, desde cumpleaños hasta Thanksgiving ahora que viene o la Navidad, normalmente es con españoles. Sí. ¿Qué echas de menos de Pamplona y qué te gusta de San Diego? De Pamplona yo echo de menos lo que todo el mundo suele decir, ¿no? Que es mi familia, mis amigos, principalmente, ¿no? Porque es verdad que San Diego se vive muy bien, pero está un poquito lejos de España. Y también la comida es evidente, aunque hoy tenemos 2 bandejas de productos españoles que ha donado Ecusa para sortear. Pero sí, fíjate que yo soy de Pamplona, que hace frío, que no hay playa, que yo pensaba que iba a echar de menos las estaciones aquí al mudarme a San Diego, pero en realidad yo también tengo sangre andaluza, que no te he dicho, porque mis padres son del sur, de Córdoba, entonces a mí el calorcito, la playa y todo eso también me encanta y por eso me gusta tanto vivir aquí en San Diego. ¿Tienes intención de volver a España? No, yo creo que sí voy a volver, porque ahora la situación aquí es más complicada y es una pregunta recurrente, no os creáis que no queremos volver, pero es difícil. Creo que en un par de años o así yo creo que ya vamos a empezar a hacer maletas, pero bueno, hay que ver qué posibilidades hay ahí. ¿Te ves viviendo en San Diego a largo plazo? ¿Te gustaría vivir en otra ciudad de Estados Unidos? ¿Volver a España? Que es una pregunta que creo que todos nos hacemos. Es la pregunta de las cenas de Navidad, ya me estás preparando para lo que viene en un mes. La verdad, a largo plazo, en plan toda mi vida, no me veo siempre en San Diego. Yo creo que, yo querría al menos medio plazo empezar a tirar como para Europa, España, unos años. Y bueno, y sí que no quito estar conectada a San Diego de alguna forma u otra y poder viajar muchísimo y volver, pero sí que me gustaría pasar una temporada larga en España, desde luego. O sea que a ver si hay suerte. Estoy preparada para irme. San Diego me gusta mucho, pero ya siento que lo he quemado, ya he hecho todo el surf que necesitaba, todas las puestas de sol preciosas y me apetece algo nuevo, me apetece un poco cambio de planes. O aquí en Estados Unidos a lo mejor más por la costa este o vuelta a Europa. Es que se nota, costa este a costa oeste, el vuelo no es lo mismo. Está a medio camino. Y el jet lag y las posibilidades de hablar durante más horas, que haya menos diferencia horaria. En teoría me gustaría experimentar tipo Nueva York o Boston con todo el frío de invierno. A los 6 meses me arrepentiría seguro, estoy segura y diría que estoy haciendo, pero sí que me gustaría vivir estaciones más intensas, pasar de frío invierno en verano muchísimo calor y estar más cerca de España, pues también. Y más barato los vuelos. Sí, exactamente. ¿Puedes ir muy a menudo a España? Una vez al año, no mucho, no muy frecuentemente. Pero sí, una vez al año me gusta ir. ¿Tienes intención de quedarte en San Diego? Me gustaría volver a España en algún momento, no sé cuándo, pero sí, me gustaría volver a España en algún momento. ¿A Burgos o a España? Aranda, vamos. Hombre, me gustaría volver al norte de España. No sé dónde exactamente, pero sí que me gustaría volver en algún momento. Mi respuesta desde siempre ha sido bastante clara. Desde hace 10 años mi objetivo ha sido volver a España. Lo que pasa que por situaciones de la vida y porque en San Diego concretamente se vive muy bien, todavía no hemos dado el paso de volvernos, pero ese es el objetivo final, es volver a España. Sí. Pues con esto terminamos las entrevistas. La verdad que ha sido un día súper divertido hablando con tantos españoles de ciudades tan distintas como Burgos, Sevilla, Madrid. Como podéis ver, a la mayoría les gusta San Diego, pero como no, echamos mucho de menos España. Me gustaría saber en los comentarios qué opináis de España versus Estados Unidos, si os gustaría venir a Estados Unidos o si habéis estado ya aquí, y que un poco converséis en los comentarios sobre este tema multicultural de España versus otros países. Si os ha gustado este vídeo, por favor, dadle un like y suscribíos porque viene mucho más contenido que no os podéis perder.